que al entregarnos a Cristo, renace el espíritu humano. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, como dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Miren también 2 Corintios 4:16, otro pasaje interesante. Dice, por tanto, 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior, ¿lo tenés por allí? ¿Cómo dice? Se va desgastando. ¿Qué dice ahora? El interior, ¿cómo dice? No obstante, se renueva de día en día. Es decir, aquí Pablo identifica ¿cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Dos hombres. Uno, ¿cuál es? El exterior. Es el que se relaciona con la vida por los 5 sentidos. Y luego dice que hay otro hombre que es el hombre ¿cuál? Interior. Que esa es la vida espiritual. Y observa lo que dice. Dice, el hombre exterior se va, ¿qué le va pasando? Se va desgastando. Son los problemas, son las luchas, son las dificultades, son las adversidades, son las situaciones que tenemos que enfrentar todos los días. Tensiones, problemas, angustias, dificultades. Pero dice, lo importante es que aunque el hombre exterior todos los días se va ¿cómo? Se va desgastando. ¿Qué es lo que dice? El hombre interior, ¿qué tiene que ir haciendo? Se va renovando. El problema es cuando perdemos la batalla. Cuando perdemos, imagínate un partido de fútbol. Si vos 7 días te vas desgastando, pero te renovás espiritualmente una vez al día, cuando termina la semana, ¿cómo terminó el partido? 7-1. Cuando terminó la segunda semana, ¿cómo terminó? Vamos. 14-2. Cuando terminó la tercera semana, ¿cómo terminó? 21-3. Es decir, ya te está ganando por goleada. Y si seguís haciendo múltiplos por 7, cada semana que pasa, llega un momento que el culto espiritual no puede compensar el desgaste carnal. Y el líder tiene un desgaste constante, porque constantemente estamos dando, estamos entregando, estamos sirviendo. Y te debe de haber pasado que cuando uno da y cuando uno discipula a otras personas, lleva la palabra, y no solo lleva la palabra, sino luego de llevar la palabra, tomas un tiempo para acompañar a esa persona y decir, vamos a juntarnos, vamos a orar, le empezás a ministrar. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento que vos sentís como que te chupa energía. ¿Cuántos lo sintieron algo así, no? Que uno termina agotado y no es que te chupa energía, es que en realidad empezás a ministrar, a dar, y solo puede dar el que recibe, porque es una ley natural. Entonces si yo doy, pero luego no me retroalimento espiritualmente, llega un momento que no tengo más para dar. Y cuando alguien no tiene más para dar, sucede lo que le sucede a una persona, a una familia, o a un banco, o a una nación. Entra en quiebra, entra en default, una palabra conocida por nosotros los argentinos. ¿Cuántos escucharon esta palabra? Es cuando se entró en bancarrotas, es cuando gasté más de lo que me entraba y llegó un momento que no tuve más para enfrentar los compromisos. Es lo que pasa hoy en día en Grecia, está pasando en España, en Italia, y es lo que pasa espiritualmente. Un líder entra en bancarrota espiritual cuando se olvidó de cultivar el espíritu, cuando se olvidó de la rutina espiritual y le empezó a salir pancita. Y se olvidó de la rutina, de la palabra, de la oración, de priorizar lo espiritual por cualquier otra cosa. Entonces ahí dice el hombre interior. Primera de Pedro 3:4 dice, sino
el interno, el del corazón. Son sinónimos para la vida del espíritu. Son definiciones. Ezequiel 18:31 dice: vendrán días donde pondré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 18:31. Esa es la transformación. Pondré un nuevo espíritu en vos. Y esa es la transformación del corazón y la vida espiritual. Hermanos, el Espíritu Santo está en mi espíritu, no está en mi cabeza. Y esto es importante. Primera de Juan 4:4. Si no lo llegas a buscar algunos de los pasajes, anótalo. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. Digan: mayor es el que está en mí. Otra vez: mayor es el que está en mí. A ver, con tu mano en el pecho: mayor es el que está en mí. Antes decíamos por mi culpa, por mi culpa. Ahora vamos a decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Entonces el Espíritu Santo está en mi espíritu y no está en la cabeza. Por eso el diablo está desde afuera y trata de entrar por medio de la información a la mente. Una de las puertas más importantes es la mente, por la que Satanás quiere entrar. Los pensamientos son una de las puertas por excelencia. El espíritu está en mi espíritu. ¿Dónde está el espíritu? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es decir, el Espíritu Santo viene a tu espíritu y lo ilumina. Es lámpara de Jehová. Por eso Satanás va a venir desde afuera. Y debemos de cuidar sus puertas de ingresos. Una por excelencia son los pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿cómo dice el que lo pudo encontrar? En esto pensad. En esto pensad. Digan: en esto pensad. Otra vez: en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? Miren la lista: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud. El que piensa solo en eso, uno que diría: este es un tonto. ¿Verdad o no? El que solamente tiene pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, uno diría: este es un tonto, es un estúpido, ¿no? Es lo que uno pensaría. Pero acá lo que nos está diciendo es: cuida tus pensamientos. No pienses mal, no te dejes que el diablo siembre la semilla. Pensá en lo verdadero. A veces uno tiene sensaciones, pero no dejes que avancen. Pensá en lo verdadero, pensá en lo justo. ¿Y qué es verdadero? Mis palabras son espíritu y verdad. Entonces en esto debemos de pensar. Y a veces conviene pasar por tonto y pensar bien, y Dios será mi juez. ¿Cuántos dicen amén? Pero guardar las puertas de entradas. Entonces, esto es fundamental. Por eso debemos de cuidar. Juan 4 nos dice: Dios es espíritu y espera que le busquemos en espíritu y verdad. El espíritu humano y el espíritu de Dios terminan siendo unos. Miren, 1 Corintios 6:7. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, como dice ahí, un espíritu es con Él. Por eso, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Dónde Dios va a iluminar? En el espíritu. ¿Dónde va a iluminar? En el espíritu. Y luego del espíritu va a venir a la mente. No es el proceso inverso. No es primero razono y luego tengo una impresión espiritual. Primero tengo una impresión espiritual y luego la impresión espiritual viene a luz a la mente.
Yo sé que esto es un desafío entenderlo, pero ustedes son creyentes maduros y es importante entrar a esta dimensión. Cuando cultivo mi espíritu, oigan esto, muy importante y no te distraigas. Dios usará mi espíritu para guiarme, iluminarme. Dios no puede guiar a un creyente carnal. Oigan, Dios no puede guiar a un líder carnal. Dios no puede guiar, subo la apuesta, a un pastor carnal. Sí, hay creyentes carnales, líderes carnales, pastores carnales. A ver, explíquelo, pastor. ¿Cómo alguien puede, siendo pastor, ser carnal? ¿Puede ser? Sí que puede ser. ¿Y por qué? Porque prioriza la carne. Y ahí en Gálatas 5 habla de las obras de la carne sobre lo espíritu. ¿Por qué puede convertirse alguien que tiene un llamado pastoral, un líder en carnal? Porque dejó de cultivar, ¿qué cosa venimos hablando? El espíritu. Abandonó, dejó de cultivar. Y esto le puede pasar a cualquiera que abandona la rutina, que abandona el culto, deja de cultivar. Vos dejas de cultivar una planta y al tiempo, ¿qué le pasa a la planta? ¿Vieron cuando alguien dice, esta planta está triste? ¿Cuántos lo escucharon o lo vieron? ¿Verdad o no? Vas y le pones agua y ¿qué hace? No tenía agua y está así. ¿Es verdad o no? Y vos le pusiste agua y hizo así. Y de ahí viene el término triste o no. Cuando uno deja de cultivar el espíritu está así. Y Dios no le puede hablar. Entonces, si Dios no le puede hablar, la única voz que escucha es la de la carne. Y entonces compite, y entonces lucha, y entonces tiene acciones que uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser. Si dejó de cultivar la vida espiritual. Y entonces es un creyente carnal en la casa, un líder carnal en la casa, un pastor carnal en la calle o en la casa. No paga las deudas, no paga sus compromisos, tiene discusiones, hay violencia familiar, hay serias acusaciones. Y uno dice, ¿por qué? ¿Dónde empezó? Empezó el día que dejó de cultivar la vida espiritual. Entonces, ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Tenemos que cultivar la vida espiritual. Será el medio para que Dios hable. Es el testimonio interno, es la voz interior. Pero no la puedo escuchar esa voz interior si la carne me habla más fuerte. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son, oigan, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 16 dice, el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Pero muchas veces la voz de Dios lentamente se va. ¿Qué dije? Y llega un momento que la voz no la escucho más. ¿Por qué? Porque abandoné la rutina de cultivar la vida del Espíritu. Por eso, si lo cultivamos, tenemos que aprender a oír y obedecer la voz interior. Y esto te va a marcar historias poderosísimas en tu vida. Me acuerdo un matrimonio que llegó a la iglesia en medio de una reunión, y cuando estábamos adorando, en un momento el Señor me da una palabra y yo doy una palabra acerca de una persona que estuvo con cólicos renales durante toda la semana, que la ambulancia la había venido a buscar, que estuvieron por internarla y regresó a la casa. Cuando yo menciono esta palabra, se levanta una pareja como compelida del asiento y vienen hacia adelante, y yo me sorprendo. Y entonces ellos cuentan, y miren lo que cuentan, que en la semana la chica había tenido un gran ataque, un gran cólico. Y que la llevaron con la ambulancia al hospital, casi la interna. Le dijeron que si esto se volvía a repetir, la iban a tener que operar, y regresó a la casa. Y esto era un sábado a la tarde. Y otra vez comenzaron los dolores. Y el muchacho, el novio de esta chica, estaba durmiendo. Y él tiene un sueño. Él había venido una vez, estaba apartado, la mamá se congregaba.
Y en el sueño escuchó una voz que le dijo: llévala a mi casa y yo la sano. Él se despertó y en ese instante se dio cuenta que tenía que traer la novia acá a la iglesia. Y fue así que vinieron un sábado y en ese culto yo tuve esa palabra y ellos pasaron. Estaban como desnudos y dijeron: pastor, no entendemos. Y yo le dije: sí, yo puedo entender, es el Espíritu Santo. Cuando aprendemos a oír la voz del Espíritu, no es una voz racional. Por eso Satanás está afuera y va a tratar de entrar por la razón, y por la razón que le abras una puerta al Espíritu. Pero el Espíritu está en mi espíritu y va a iluminar a tu espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y del espíritu va a venir a la mente. Y va a ser como una inclinación. Va a ser como una intuición. Va a ser como, me voy a atrever a utilizar este sinónimo, como un pálpito. ¿Qué palabra usé? No para decir, tengo un pálpito que va a salir el 46. No hablo de esos pálpitos. Pero ¿vieron lo que es el pálpito? Es algo que está fuerte, que vos decís: yo no sé por qué, pero me levanté con esto y me da vuelta y me da vuelta y me da vuelta. Aprender a oír la voz de Dios. Y en infinidad de oportunidades, en la medida que yo lo ejercité y me levanté con inquietudes y con cosas fuertes, y de repente el Señor me decía de tomar un teléfono, llamar a alguien, o dar una palabra, o hacer una acción, o tomar una decisión económica, familiar o ministerial. Indudablemente esto es un ejercicio. ¿Cómo yo puedo chequearla? La Biblia dice: ante 2 o 3 testigos. Espero 2 o 3 señales que confirmen eso que me da vuelta, y entonces tendré certeza que es el Espíritu de Dios que me está hablando.